Megacanal Sonora presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempos, un momento con la historia de esta semana casi de Día de Muertos. O de Día de Muertos, porque este fin de semana es el Día de Muertos precisamente. Esta semana vamos a hablar de una etapa de la historia de México y particularmente de Sonora, puedo decir que oprobiosa. Hoy en día sería inadmisible vivir de nuevo esa etapa de la historia de México y de Sonora. Yo creo que es una etapa internacional. Vamos a hablar ahora del tema campaña antichina en México y en Sonora. Y para hablar de eso, pues me acompaña, como fue el compromiso en la otra vez que le invitamos, la colega historiadora Pamela Corella, que hizo su tesis sobre este tema de maestría en el Colegio de Sonora. ¿Qué tal, Pamela? Muy bien, muy buenas tardes y gracias de nuevo por la invitación. Pues es un tema muy delicado. Sí, así es, son las fibras sensibles de nuestra historia, ¿no? Hay etapas ahí que no se pueden ni se deben de recordar casi. Bueno, ¿cómo fue que se dio esta migración china a México? Empecemos por eso. Ok, mira, este tipo de temas es un tema que no vamos a encontrar en los libros de historia. O sea, los libros de historia son libros que, para empezar, están muy centralizados, la historia es muy centralizada. Sin embargo, es importante darlos a conocer y ponerlos sobre la mesa, no para encontrar una historia en blanco y negro de héroes y villanos, sino para poner más información de nuestro pasado que nos permita generar una conciencia histórica más completa, ¿no? Que podamos crear cada quien nuestro propio juicio de qué fue lo que pasó para podernos entender más en este presente. En el caso de la campaña antichina hay muchas personas que no saben por qué había chinos o por qué una campaña, ¿no? Hay muchos mitos. Hay muchos mitos y hay muchas realidades ocultas, ¿no? Uh-huh. Porque aquí también nos enfrentamos a un problema de fuentes, todo historiador lo sabe, ¿no? Está la historia oral, están las fuentes, están los libros, hay diferentes caras, en la historia hay diferentes caras, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar de una cara muy poco vista. Ellos llegan aquí a Sonora, México, por dos factores que podemos plantear, uno externo y uno interno. El externo es, pues tras el telón de toda esta campaña, el siglo XIX, revolución industrial, grandes potencias peleando por territorios. En el caso de Inglaterra, va y se mete a China, toma algunas provincias o la mayoría, y eso provoca guerras, provoca rebeliones y mucha inestabilidad en su cultura. Eso provoca a su vez que los chinos pues busquen nuevas oportunidades de vida, de mejorar su calidad de vida. En esas épocas China era un país muy pobre. Muy pobre y estaba siendo pues víctima también de guerras que costaban muchas vidas, ¿no? Pobre y débil. Ahora, también por otra parte, a los chinos les llegaban noticias de América. América, recordemos que siempre ha sido pues el dorado, ¿no? El sueño americano. Entonces, desde los españoles y luego los filibusteros, a los chinos les llegaba información. Ahorita estamos viendo un mapa aquí en pantalla de Cantón, de la provincia de Cantón, cómo se dirigían a Guaymas, primero a San Francisco, después al puerto de Guaymas. Este es un mapa que se trabaja en el libro Canto al Amor, en donde podemos encontrar el caso de don Roberto Fongén Alejo, es el escritor, el hijo. Su padre, él vivía allá en China y le llegaban noticias de América, de la colorada Sonora. Los tíos aquí vivían, les iba muy bien y pues le platicaban que eran tierras muy bonitas, que había mucha riqueza y pues alborotaban, ¿no? Allá además, y se venían. México necesitaba mano de obra china para desarrollarse. Así es, ahí es donde llegamos al factor interno, ¿no? En el Porfiriato, Porfirio Díaz, pues aquí tenemos imágenes de él, de Ernesto Fongén. Son imágenes que se manejan aquí en el libro, desde antes de que llegara hasta que ya estuvo aquí establecido. Aquí en el Porfiriato, pues Porfirio Díaz, él tomó como modelo las grandes naciones, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. En ese capitalismo que había, en esa revolución industrial, pues lo que se quería, lo que se seguía
era un desarrollo en la ciencia y en la tecnología, y eso implicaba más número de mano de obra. Un caso muy específico es el ferrocarril, ¿no? Como medio de transporte. A finales del siglo XIX, Así 1800. de esa manera fue como se dio pues un terreno muy propicio para la llegada de esta inmigración, primero de manera ilegal y después de manera legal, ¿no? Regularizada. Así es. Pero también llegan a California a la construcción del ferrocarril. Y a las minas de oro. Y a las minas, a la fiebre de oro en San Francisco. Primero se van a Cuba. Sí. Primero se van a Cuba. De Cuba después les restringe la entrada y ya se quedan en Estados Unidos, en toda la parte del oeste, pues, de Estados Unidos, ¿no? Pero después Estados Unidos también hace su propia campaña, ellos son los primeros, ¿no? Claro. Hacen leyes incluso. Y los aíslan en esos guetos que hoy se llaman Chinatown, sí, cada ciudad. Sí, que ahí en San Francisco, pues ahí está, yo creo que el principal, ¿no? Sí. De Estados Unidos. Ellos después de esas restricciones se van unos a Canadá y la mayoría se viene hacia México, hacia el norte de México. Pero hay un momento que también los expulsan de California y ellos se tienen que venir a México, ¿no? Sí, Arthur Chester era el presidente cuando ya les dijo ya no hay más cabida para ustedes, ¿no? El trabajo es para los blancos y ustedes para Sí, afuera. y Y por eso ustedes llegan para a Sonora. Por eso llegan a Sonora una vez que ya se expulsan de allá. Y ellos empiezan a incursionar como mano de obra barata primero y después en el comercio, ¿no? Que ahí es donde empieza el problema. Muy ¿no? buenos empresarios y muy buenos para trabajar. Muy buenos estrategas como Sí. empresarios, sí. Entonces, ¿cuándo hace crisis esto? Una vez que ya están bien posicionados en el comercio. Ellos cuando llegan, de una manera muy estratega, como comenté, buscan cuáles son las firmas más importantes de nacionales y otros extranjeros y no compiten con ellos. Ellos vivían en una cultura de austeridad, tanto en vivienda como en ropas y comida y todo. Eso les permitió ahorro que después invirtieron en hacer sus pequeños comercios, prestaban servicios, Lavanderías, tintorerías, comercios, zapatos. sembraban parcelitas y vendían muy barato, sí. todo lo vendían muy barato, ¿no? Había aquí una comunidad china en Hermosillo, al final de la calle Pesqueira, y ahí sembraban y daban muy barata la verdura. Sí, y daban el pilón. Sí. Daban el pilón. Sí. Don Gilberto Escobosa otra vez, Sí, tengo que sí, sacarlo, sí. ¿no? Él me platicaba que a él le tocó de Ellos son niño los y del que era pilón. feliz cuando lo mandaban al changarro porque salían con el cucurucho de dulces, ¿no? Sí, Era sí. el pilón. Entonces, para 1919 estaban tan posicionados en todo Sonora que ahí es donde se empiezan a ver ya más como una amenaza en el comercio y ellos dejan de ver si son competencia y no y ya le entran a la competencia también. Para esa fecha, en los municipios de Sonora donde había población china, había más comercio chino que comercio mexicano, a excepción de Zaguaripa, Ures y Altar. Porque Nada más. Canané, Hermosillo, Álamos, todas las Guaymas. Navojoa, Guaymas. Sí. Pero entonces, ¿es un asunto personal, humano, o es un asunto de competencia económica? Pues los argumentos son económicos, pero también hay mucho discurso ahí en contra de ellos, en cuestiones morales, en cuestiones de higiene, en cuestiones de mezcla de raza. Ya para 1919, pues precisamente en esa época ya podemos hablar del inicio de una campaña ya bien estructurada. Aquí esta campaña antichina la podemos entender en tres diferentes modalidades, ¿no? La primera sería la prensa, que esta sí es desde el Porfiriato. Aquí había varios periódicos en Sonora con nombres pues muy explícitos que mostraban su ideología pues en contra de esta población, ¿no? En el caso de un periódico muy famoso como antichino es El Tráfico de Guaymas, es un periódico que tuvo corto tiempo de vida, 6 años nada más. Sin embargo, fue, digamos, el precursor en el discurso antichino en la prensa. El otro, que creo que es el más fuerte, es el del intruso, fue de Cananea, que fue, digamos, uno de los focos más cálidos. Pero de es donde esta se pone campaña, más ¿no? difícil el conflicto. El 22 hay un conflicto fuerte en Cananea, ¿no? Hasta muertos. Sí, lo que pasa es que también detrás del telón de toda esta campaña, pues tenemos, por una parte, la Revolución Mexicana y por otra parte, conflictos internos entre los chinos, porque había dos grupos, Tong se llamaban, eran como mafias, ¿no? Así los manejaban. Que también entre ellos había mafias, ¿verdad? Y así los nombra Había conflictos, prueba, sí. mafias y tráfico. Pero entonces, ¿cómo es que aparecen estos personajes excesivamente fanáticos antichinos como José María Naya y el señor Walter Pesqueira?
Los antichinos principales son en origen comerciantes. Era competencia. Los ideólogos, ¿no? Sí. En el caso yo creo que el ideólogo más representativo en cuanto a acciones, José María Arana. José María Arana, él, ya lo habíamos comentado, sí, de Magdalena, que me comentabas que probablemente era de Navojoa. De Navojoa, creo. De Navojoa. Él era maestro y comerciante y llegó a ser presidente municipal. Él organizó a los comerciantes primero en Magdalena, pero después en otras localidades también. Llegó a ser 17 comités antichinos con 5,000 miembros. Y su objetivo era luchar contra la preponderancia del comercio chino, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver cómo llegaron a ser una amenaza. Como comenté ahorita, había más comercio chino que comercio mexicano, incluso en Magdalena, aprovechando el tema, había no solo más comercio chino, sino había más capital chino que capital mexicano, ¿no? En cuanto al comercio. No estaba regulado absolutamente nada, ¿no? No había ninguna ley que decía la Constitución respecto a eso, porque es impensable que eso pudiera suceder hoy en día, pues imagínate. Pues, decir que porque nos ganan en el comercio, pues vamos a expulsarlos. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto porque me gustaría que empezáramos en el siguiente tramo de qué tanto influyó la expulsión también, la repatriación de mexicanos de Estados Unidos, de mano de obra mexicana que vino a dar aquí a Sonora y había que darle trabajo, y qué papel juegan los chinos en sus empresas con estos trabajadores mexicanos desempleados, deportados de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y regresamos con ese tema y con eso empezamos. Bueno, regresamos con el tema de la expulsión de los chinos o la persecución de los chinos en Sonora. Pamela, hay también una deportación de mexicanos de Estados Unidos y necesitan trabajar. ¿Qué es lo que sucede en ese comercio, en esas empresas chinas? Pues precisamente ese es uno de los temas del cual se agarran los antichinos para poder justificar más esta campaña. Hay que acomodar primero a nuestra gente. Digamos que ese es uno de los argumentos. Lo que pasa es que en efecto sí se lograron posicionar pues territorialmente y económicamente, ¿no? Y los chinos no les quisieron dar trabajo a esos mexicanos, ¿no? No, por eso en la última modalidad de esta campaña, que es pues la legal de la legislación, una de las leyes estatales, bueno, la primera de hecho es que todos los comercios chinos tienen que contratar el 80% de trabajadores mexicanos. Y bueno, ¿te refieres a las leyes que Alejo Bey expidió? Sí. Se ve obligado el gobernador a expedir una ley donde específicamente dice que las mujeres mexicanas no pueden casarse con chinos y el registro civil no debe de registrar esos matrimonios. Primeramente, que es obligación de ellos contratar mexicanos, entre otras cosas. Primeramente hay leyes locales, que es como el antecedente de estas bombas, ¿no? Legales también. Tenemos leyes locales que van orientadas a atacar a la parte comercial, que era, pues digamos, ahí el punto débil, ¿no? El talón de Aquiles. Y les empiezan a restringir, por ejemplo, que no pueden vender carne, que no pueden vender vegetales, que tienen que pagar más impuestos. ¿Por qué? Nomás porque es comercio chino. Porque dice la ley que Nada siendo chinos y porque, a ver, pero los chinos reaccionan. Todavía no. Llegamos a un momento en estas leyes locales en el que ya no nada más empiezan a atacar lo comercial, sino que ya se van a la parte social. Entonces les exigen, les prohíben leyes locales en Magdalena, Agua Prieta, Nacosari. No pueden ellos visitar casas de vecinos chinos, no pueden viajar de una población a otra sin autorización de una autoridad municipal. Que les tiene que dar un salvoconducto. Y la peor de todas, lo digo de una manera muy objetiva, pero sí se me hace muy fuerte. En el caso de Nacosari de García llega un momento en donde dicen, no, en Agua Prieta, todos los individuos de raza china deben de bañarse públicamente frente a las autoridades locales. A ese punto llegamos. Imagínense, ¿no? ni en la época del Y se ejecutaba, fascismo, porque unas se ejecutaban y otras no. Así es. Pero a ver, ¿no había también cierto factor político ahí? ¿No habían participado los chinos contra la revolución? Los chinos participaron en la persecución de Pancho Villa cuando Pershing y todo eso, ¿no? ¿No fue también su
no tuvieron una participación, digamos, importante en cuanto a todo el proceso de la Revolución Mexicana. Ellos ¿No pondrían dinero? Se mantuvieron muy al margen porque, repito, eran como muy estrategas, ¿no? Ellos vendían, ellos estaban haciendo su minita de oro aquí, más adelante vamos a ver que sí repercutió después su expulsión, ¿no? Más que nada mantuvieron una posición neutral para no meterse en tantos problemas, aunque sí hubo alguna participación ahí de ellos, ¿no? Entonces, cuando se ven acosados por estas leyes, ¿qué hacen ante esas obligaciones? Después de las leyes locales, ahora sí nos vamos al terreno estatal. Primero es esta ley de que tienes que emplear al 80%, y después vienen ya las leyes sociales, ¿no? En donde dice la primera, la ley 29, creación de barrios chinos. Ahí se le pide al gobierno que los aíslen, que los confinen fuera de los centros poblacionales importantes. Hasta donde tengo ahorita la investigación, hubo intentos, hubo incluso aquí en esta parte geográficamente, pero no hubo pues una cristalización de esa ley. Sin embargo, la ley 31, la que dictaba la prohibición de matrimonio de mujeres mexicanas con individuos de raza china, aunque ostentaran carta de naturalización. Así dice. Entonces, esa sí se ejecutó. Esta se decreta en diciembre de 1923, siendo Alejo Bey el gobernador, pero se ejecuta hasta febrero del 24. Pero los chinos empresarios no cumplieron con esa reglamentación y se hicieron también su defensa, no legal, sí, sino también social, porque cerraron sus comercios, ¿no? Es la única modalidad, digamos, la legal en donde ellos pudieron tener una reacción. ¿Por qué? Pues con la prensa y con los comités, ¿qué van a hacer? Nada. Ellos escuchan y me imagino que se tragaban el coraje, ¿no? Sin embargo, con la ley tenemos el recurso del amparo. ¿Se ampararon? Entonces ellos se ampararon. Hubo, de 1924 al 32, hubo 147 amparos en general contra las leyes. ¿Procedieron? En el caso de esos 147, 30 fueron contra la ley 31. La mayoría fueron concedidos. Cabe aclarar, la Suprema Corte dijo, está bien. ¿Por qué? Porque estaba muy bien argumentado. En el caso de esta ley 31, de 38 eran de Cananea, Sonora. La mayoría también fueron concedidos, y aquí hay que comentar también un dato curioso que a mí me llamó mucho la atención. El representante social, o sea, el abogado, era un chino. El abogado... Era un chino, Manuel Cheu, que él se había amparado primeramente contra la ley 29, contra la de los barrios chinos, pues existe el amparo. Y después ya lo toman a él como el representante social, ¿no? Así es, digamos, la figura. ¿Pero qué pasa en la economía de Sonora? ¿Cuando se van? No, cuando cierran los comercios y se niegan y simbran la economía del Estado. Esta campaña empieza a ser presión, es una olla de presión, ¿no? En 1930, ahí ya la comunidad china se da cuenta de que no existe tal sueño americano, ¿no? Y que les va a ir mal si continúan ahí, ¿no? E inicia un éxodo. ¿Se van o lo sacan? Se van y lo sacan y se esconden. Aquí hay de tres, ¿no? Tres, sí. Entonces, ellos en ese éxodo, pues la mayoría toman sus cosas, sus pertenencias, venden, rematan sus propiedades a familias de renombre de hoy en día, que no vamos a tocar esas fibras también, pero también por ahí sí es un tema también ahí muy delicado, ¿no? Se van a China, se llevan a sus mujeres. Mexicanas, muchas de ellas. Mexicanas con sus hijos, algunas logran regresar. Está el caso de un señor de Bacanora, Jesús Chu. Se casa con una mexicana de Bacanora, se la lleva, pero le va muy mal. Las mujeres que se van allá, ellos empiezan a tener concubinas y la vida de allá, y pues no. Entonces, también ellos, los grandes comerciantes, sacan sus ahorros del Banco de Sonora, cuestión que rebota pues en el quiebre del Banco de Sonora, ¿no? Revienta. Tanto era el capital, la importancia, que quiebra el Banco de Sonora, ¿no? ¿Y los que se quedan? ¿Dónde se quedan? Los que se quedan, bueno, antes de hablar de los que se quedan, se crea una Guardia Verde, así se llama. Es cierto. La Guardia Verde. Como una Guardia Blanca, ¿no? Hay muy poca información como también paramilitares. de ellos. Era un grupo paramilitar, exactamente, y para a ellos acosarlos y perseguirlos. Tenían la consigna sencilla de ir a la casa de los chinos que todavía estaban aquí, sacarlos y cruzar la frontera o subirlos en el barco, ¿no? Pero ya no los querían en el territorio. Para eso se creó ese grupo paramilitar. A la par de eso, entrando en el terreno de la historia oral, también hay que comentarlo, en muchos municipios se pagaba por la cabeza de los chinos. Imuris fue uno de ellos, Imuris fue uno de ellos, qué pena, pero por ahí hay un personaje en donde, pues sí, así fue. Hoy en día. Así fue. ¿Y los que se escondieron?
Los que se escondieron, que fueron muy pocos, como el caso pues de Ernesto Fongem. Se cambiaron de nombre y de apellido mucho, el doctor Sinqui en Imuris. Pues no necesariamente, ¿no? Los escondió la misma población, porque ese es un punto concluyente importante. No todo Sonora estaba en contra de los chinos. Sí, era una parte de la población que consumía los comercios, simplemente. Que les gustaba el precio, como hasta la fecha. ¿Sí? Bueno, yo quiero recordar que uno de ellos, Francisco Matán, llegó a San Bernardo, el pueblo donde yo nací, en lo más intrincado de la Sierra de Sonora, se escondió, se casó con doña Reina, yo lo conocí de niño, era un anciano, puso un restaurante, era bueno para hacer comida, y ahí ese chino, Matán, formó su familia, y hoy hay descendientes con los que tengo contacto, por cierto, chino-mexicanos, llamamos mexicanos, pero ahí se le recogió y se le aceptó en la comunidad pueblerina, y allá nadie fue y lo encontró porque estaba muy lejos. Sí. Sí, hubo algunos que lograron librar esta campaña, ¿no? Y que sus descendientes, su familia, todavía está aquí, ¿no? No hay conclusiones acerca de esto, todavía académicas, ¿verdad? Es un tema muy abierto. ¿Qué fue lo que pasó? Es un tema con muchas líneas. Fue internacional, fue xenofóbico. Tiene mucho el discurso de xenofobia, prejuicio racial, así muy específico. En el caso de los periódicos es donde mucho se puede encontrar esto, ¿no? El intruso, por ejemplo, de Cananea decía, hablaba mucho de la mezcla racial, de la degeneración racial que provenía de la mezcla del chino con la mexicana, que les decían chineras despectivamente a las mujeres mexicanas que se casaban. Bueno, hay un episodio en la Revolución cuando el ataque de los carrancistas, los constitucionalistas a Torreón, invade la ciudad y se van los soldados descontrolados, se van sobre los chinos locales con un odio impersonal y destruyen, matan a 400, algo así. Eso está ahí, recién escrito en un libro, por cierto, que acaba de salir, sobre allá en Torreón, ese libro hay que conseguirlo, sobre esa matanza vergonzosa de casi 400 chinos brutalmente asesinados simplemente por ser chinos. Sí, simplemente por cuestión racial, pues, ¿no? Aquí también es importante comentar, a manera de conclusión, el discurso de la mujer o el papel de la mujer, ¿no? Uno de los amparos de Cananea lo hacen dos mujeres, no lo hace la pareja o el hombre solo, dos mujeres Marías, están casadas con diferentes chinos, se juntan, hacen y es concedido el amparo, Y en el discurso ellas dicen, aparte de argumentar perfectamente bien lo anticonstitucional de esta ley, ellas dicen en un momento final, ¿por qué el Estado va a elegir con quién yo voy a hacer vida marital? ¿Por qué el Estado va a elegir a quién yo voy a querer? Pues sí. Para hablar de esos tiempos, pues estamos hablando de algo pues bastante peligroso, ¿no? Pero en una mujer, ¿no? Pero lo hicieron, ¿no? Y dos mujeres. Bueno, quiero pensar que se casaban con ellos porque se enamoraban, o era porque hacían falta mexicanos también aquí. Pues también se ha comentado, ¿no? Como parte de una de las versiones, que por la Revolución Mexicana que no había tanto hombre, otros dicen que no fue un factor determinante, pero pues hubo empatía, digamos. Estas chineras cuando se casaban con los chinos o cuando hacían vida común, eran vetadas, eran vetadas socialmente, muchas veces por la propia familia. Pero no es que los chinos no se mezclan con los de otros países a donde van, porque siguen manteniendo sus costumbres y su privacidad, pues hasta la fecha, ¿no? Se me hace curioso que en esa etapa los chinos aceptaran casarse con mexicanas. Los chinos ricos, los chinos que rápido hicieron dinero, traían mujeres de China. Claro. Y los chinos término medio para abajo, ellos se casaban con mexicanas. No había más. Cuando los expulsaron, cuando se fueron, hubo parejas de chinos, hombre y mujer, que se fueron, que se regresaron. Un hermano de don Francisco Matán también se casó con una mexicana y se la llevó a China. La pobre mujer allá mandaba sus cartas añorando su tierra. Regreso. Claro. Los chinos, no obstante haber tenido tanto poder económico, siempre han llevado y llevaron una vida modesta, ¿no? Sí, muy austero. No se conocen mansiones, grandes emporios públicos en ellos, ¿no? Vivían en mucha austeridad, cuestión que les permitió incursionar con éxito al comercio. En Imuris hay un comercio frente de mi casa, la Casa Soto, que es un típico comercio antiguo con la barra de madera larga y los estantes de madera. En una ocasión tuve la oportunidad de entrar, Dora Soto, su propietaria, me lo permitió. Ese era un comercio chino. Hace mucho tiempo, ¿no? Después pasó a otros propietarios hasta que llegó a sus manos, pero ella sabe la historia, entonces me metió para atrás y ahí están todavía los cuartos, el baño, era un ejemplo de cómo era comercio y casa todavía, a la vez. Todavía había un sótano, sí, clásico y el sótano lo clausuraron.
Pero ahí o sea, está. se me hizo agua la boca. Ahí está el sótano, pero lo clausuraron. Eran fumaderos de opio, ¿no? Fumaderos de opio porque... Y de juego, ¿no? Le entraban, ¿no? Sí, ellos tenían sus vicios, pues muy propios de su cultura, y lo hacían en los sótanos, hacían privados. Sótanos y se juntaban, ¿no? Y todavía está esa tienda así en China, en Imuris, Ahí pero está. clausurado, se puede visitar. Al sótano no se puede entrar, pero a la tienda sí, ahí está la tienda. Ya Casa Soto se llama, es un comercio verde que está por la Luis Donaldo Colosio, ¿no? Hay que ir a visitarlo porque sería bueno Preciosa está la tienda, abrir preciosa. ese sótano. Pues lo clausuraron totalmente, no se puede, a lo que me dijo la propietaria, ¿no? Pero de todos modos, entrar a la parte de atrás, a donde era la vivienda, pues sí nos habla mucho de cómo vivían, cómo eran. Bueno, ¿quién iba a pensar, no sé, casi 100 años después, que los chinos en el mundo ahora son los comerciantes, siguen siendo los potencial y casi ya los más ricos y más poderosos del mundo económicamente hablando? Ahora lo que queremos es que vengan e inviertan en este país. Ahora en este estamos estado. al revés, ¿no? Y cuando vienen con su dinero los recibimos porque queremos que inviertan en maquiladoras, en todo tipo de empresas. Empresas, sí, así es. Sí, se voltearon los papeles. Y el mundo está siendo invadido por estas marcas, estos productos chinos. Es más, en este momento aquí en el estudio tenemos adornos de Día de Muertos que no, casi estoy seguro que son chinos. Y la bandera del 16 de septiembre, las imágenes de la Virgen de Guadalupe también las producen los chinos ahora. Hay que reconocer que es un pueblo muy trabajador, muy sufrido en la historia en su historia. China ha sido un país muy sufrido, invadido por Inglaterra, por Japón, ha sufrido guerras y pobreza. Sí. Y eso sería interesante. ¿Y qué propones tú para que se pueda dilucidar con más claridad esto de esta etapa de la historia de Sonora? Pues la invitación está abierta a todos los investigadores, ¿no?, que quieran entrarle a este tema, que tiene muchísimas líneas de investigación. Repito, está muy general lo que tenemos, pero hay muchas ¿Las familias líneas de chinas, descendientes de chinos de Sonora, no tendrán información que puedan aportar? Sí, hay personas, de hecho hay restaurantes aquí en Hermosillo que son de estos sobrevivientes. De estos sobrevivientes, ¿no? Sí. Que a lo mejor tienen información ahí. Bueno, se nos acaba el tiempo, es un tema apasionante y tenemos que irnos. Nos vemos la próxima semana con otro tema más que creemos que es interesante de historia para ustedes la próxima semana. Gracias, Pamela. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.